Buenas noches, compañeros. Buenas noches a todos, compañeros. Ya somos 7 participantes. Vamos a esperar unos minutitos más. Me imagino que todos están con alguna que otra dificultad de conexión. Por lo menos yo he tenido internet inestable todo el día. Pero aquí estamos y logré incluso conectarme con el Zoom de la universidad, así que estoy contento por eso. Todo un logro. Mientras Buenas tanto, si noches. alguien quiere ir evacuando alguna duda, quiere ir preguntando algo, estoy a disposición, queridos compañeros. ¿A todo esto me están escuchando todos? ¿Se escucha? Sí, doctor, buenas noches. Se escucha muy bien. Buenas noches a todos mis compañeros también. Gracias por contestar. Me alegro que se escuche. Como les decía, si alguien quiere ir preguntando algo, este es el último módulo que nos queda, entonces estamos abiertos a cualquier consulta, aunque me imagino que como es día martes, todavía no ha habido mucha lectura. Pero si quieren preguntar algo sobre la monografía, algunos ya me han consultado a través del grupo de WhatsApp, otros compañeros a través del correo. Buenas noches, doctor. Compañeros, una pregunta, doctor. ¿Cuánto es el máximo de páginas que debemos presentar para la monografía? ¿O no hay un Bueno, máximo? sí, Daniela, buenas noches. En la guía está el máximo, no me acuerdo si eran 10 o 15 páginas. De todas maneras, eso es una recomendación más que nada, pero usen las páginas que necesiten. La idea de limitar las páginas es que si uno pone 30 páginas, entonces muchas veces los participantes tratan de ver cómo llenan las 30 páginas. Y en mi caso prefiero
calidad antes que cantidad. Entonces, las páginas que necesites, Daniela. Gracias, Doc. ¿Alguien más? Lo que sí, recuerden que independientemente del tema que elijan para la monografía o el trabajo de investigación, es vital que lo contextualicen con el tema del módulo. O sea, si van a hablar de un problema de minería, si van a hablar de un problema empresarial, si van a hablar de contaminación, si van a hablar de impactos ambientales, de lo que sea, pero que lo contextualicen con responsabilidad social. O sea, la parte de responsabilidad social tiene que estar vinculada al tema de elección de ustedes. O sea, yo tengo que ver cómo lo relacionan al tema elegido con por ejemplo, la Constitución, con el artículo 108, con la 1333, que no terminamos de ver el jueves pasado porque se cumplió el tiempo y Zoom ni siquiera me dijo, ni siquiera tuvo la amabilidad de decirme, vamos a cortarlo. Nada, me cortó nomás. Me dejó hablando solo y después de un par de minutos más me di cuenta que me había cortado. Pero bueno, tiene que estar vinculado a la 1333, a la ley de la madre tierra, no necesariamente a toda la 1333, sino a los artículos que hacen o que indican la responsabilidad social ambiental. Entonces, eso es crucial en la evaluación del trabajo final. Tiene que haber una contextualización con la parte legal, sobre todo porque no nos olvidemos que al fin y al cabo estamos en una maestría ambiental, pero de derecho ambiental. Entonces es muy importante que ustedes aprendan a vincular lo ambiental con lo legal, con lo jurídico. ¿Se quedó claro? Creo que está ya clara Ok. la situación, entonces sobre ese parámetro vamos a trabajar. Me parece perfecto, compañeros, me parece perfecto. Esa es la idea. Doctor, buenas noches. Buenas noches, compañero. ¿Qué onda, doctor? Aquí estamos en el penúltimo chat del módulo, que hasta ahora estamos muy bien porque, bueno, por lo menos los 2 foros que he evaluado, estoy más que satisfecho con la parte de las calificaciones de ustedes. Realmente muy bien, los felicito. Me falta corregir el foro 3, pero hasta el jueves o viernes ya espero tenerlo corregido el foro y espero que no hayan de nuevo ese inconveniente que nunca entendí por qué pasaba eso, porque el foro lo armé igual que los otros 2 foros, así que no entiendo qué fue lo que pasó. Son esas cosas de internet y lamentablemente de las comunicaciones, ¿no? Supongo. La verdad es que no sé cuál habrá sido el problema completo de este tema, ¿no? El último módulo, como ustedes saben, está vinculado a la ética.
la ética en la responsabilidad social. Entonces, si ustedes recuerdan, en el chat anterior, yo les había hablado, no sé si hay alguien más esperando en la sala de espera. Tenemos 9 participantes. Doctor, una consulta. Claro, para eso estamos. Claro Doctor, que sí, mi querido. con referencia a la monografía, doctor, ¿habrá la posibilidad de que se nos extienda un plazo más, doctor? A ver, ¿cómo te explico, Oscar? De mi parte, si me la quieres entregar un día antes de Navidad, no tengo problema. El problema que tengo yo es que, claro, contractualmente yo tengo que cumplir plazos. Entonces, tengo un plazo para evaluar las monografías y con eso tengo que armar las planillas, hacer un informe final, etcétera, etcétera. Entonces, el problema no depende tanto de mí. ¿Hasta qué fecha tenían ustedes? No recuerdo. El 14, doctor. Hasta el 14 de junio. El 14, y el 14 es, a ver. Domingo. O sea, domingo. Tenemos hasta este domingo que viene. Sí, Sí. doctor. Y, a ver, a partir del domingo yo tengo una semana para presentar todas las notas, calificaciones y informes. No sé, ¿qué les parece hasta el 18 o 17? 17 miércoles, mitad de semana. ¿Hasta el 18 podría ser, doctor? Hasta el 18, pero ya como último, porque si no el día 18, si todos me presentan el día 18, ese día voy a estar ahogado yo. Ya, doctor. Entonces yo les pediría que tratemos de que sea hasta el 17, compañeros. Está bien, doctor. Está bien. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, No, doctor. de nada, compañeros. En esto tenemos que ser lo más flexible que se pueda y bueno, hay que tener empatía y también comprender que realmente estamos pasando un momento crítico, ¿no? Entonces, con más razón. Ok, les estaba comentando, no sé si hay alguna otra consulta antes de volver al tema del módulo. ¿No? No, doctor. Ok, ya somos 10 participantes. Bien, voy a compartirles pantalla. Acá llegó el 11. Voy a compartirles pantalla. El problema es que cuando comparto pantalla ya no veo las personas que quieren integrarse al chat. Entonces no puedo darles entrada y después no, que no puedo entrar, pero es que no los puedo ver. Cuando comparto pantalla solamente puedo ver el PowerPoint, ese es el problema. Pero bueno, a ver, si ustedes recuerdan, compañeros, en el chat anterior, el chat que cortó el propio Zoom, habíamos visto parte de la problemática del agua en el lago Titicaca, ¿se acuerdan? No sé si se ve. Sí, sí. Sí se ve, doctor. ¿Se ve? Sí, se ve perfectamente. Se ve, doctor. ¿Y ahora? Sí, Mucho mejor. mejor, Sí, doctor. sí, se ve. Más claro, más cerca. Cruzaremos los dedos entonces.
Bueno, habíamos visto esto del lago Titicaca y vimos que en el contexto legal teníamos que, desde el punto de vista de la responsabilidad ambiental, como desde el punto de vista de la ética y el derecho que tienen las personas al ambiente, hay un artículo en la Constitución, que es el artículo 33, que nos dice que las personas tienen un derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. Ahora, este artículo está muy vinculado al artículo 108 de los deberes y de todo boliviano y boliviana. ¿En qué sentido? El primer inciso del artículo 108 es el que nos dice que es deber de todos los bolivianos y bolivianos conocer la Constitución y las leyes. Y yo les dije en algún momento que ese artículo o ese inciso es fundamental porque nadie puede aludir ignorancia frente a la ley. Creo que esto lo charlamos la primera semana. La idea de ese artículo, que es un artículo universal, no solo está en la Constitución de Bolivia, sino en la Constitución de todos los países, creo yo, del planeta. Pero la idea es que, número uno, nadie aluda ignorancia frente a un hecho. Eso implica que yo no puedo decir frente a un juez, es que yo no sabía que contaminar era un delito, porque el juez sacará la Constitución y dirá, acá dice, si usted nació en este país, tiene la obligación de saber qué es lo que es legal y qué es lo que no es legal. Entonces, ese mismo artículo también tiene otra cara. La otra cara es que yo, persona, ciudadano de a pie, no puedo ejercer un derecho que no sé que tengo. Y eso pasa mucho más frecuente de lo que uno piensa. Hay mucha gente que no ejerce sus derechos porque no sabe que los tiene. Eso en Latinoamérica se lo ve muy frecuentemente. Uno de los derechos que menos sabemos que tenemos es, por ejemplo, el derecho a la libre opinión, a la libertad de expresión. Entonces, hay mucha gente que cuando le dicen, no, no puedes decir eso, entonces se callan. Y sí puede decirlo, porque es un derecho humano y es un derecho garantizado por las constituciones de prácticamente todos los países. Entonces, inciso del artículo 108, que habla de la obligatoriedad del ciudadano de conocer la Constitución y las leyes, por un lado, es para que el ciudadano no pueda justificarse en la ignorancia frente a un delito. Y por el otro, que el ciudadano pueda ejercer los derechos. Porque si el ciudadano no sabe cuántos derechos tiene, no los puede ejercer tampoco. Y a la prueba me remito. Este derecho a un ambiente saludable, protegido, equilibrado, lo tenemos todos los ciudadanos. Ajá. Y desde que está la Constitución actual, ¿cuánta gente conocen ustedes que ejerza ese derecho? Creo que el silencio de ustedes lo contesta, ¿eh? La gente no lo ejerce.
está la fiesta era de San Juan, ¿no? Donde se quema todo. Sí, en San Juan. Por ejemplo, Sí. la fiesta de San Juan contamina un montón. Después está, por ejemplo, la ciudad de La Paz está con humo y contaminada durante semanas a veces. Los niños tienen problemas respiratorios y nadie dice nada. Nadie dice nada. ¿Por qué? Porque no sabemos que tenemos el derecho a no respirar ese aire. Tenemos derecho a tomar agua que no tenga plomo, pero el agua, por ejemplo, en la ciudad de La Paz tiene bastante plomo. Tenemos derecho a un agua, un aire sin glifosato, sin pesticidas, comida sin pesticidas, pero no lo ejercemos. ¿Por qué? Porque no sabemos que lo tenemos. Entonces, aquí viene también el problema ético vinculado a un problema educativo también. ¿En qué sentido? Bueno, en mis tiempos, y supongo que en los tiempos de mi colega Oscar, existía también lo que se llamaba educación moral y cívica, que se enseñaba en las escuelas, y que eso se ha perdido por completo. Entonces, ya en la escuela ya no se enseñan principios morales, no se enseña la parte legal. Y después, ¿cómo pretendemos nosotros ejercer derechos que ni siquiera sabemos que tenemos? Entonces, este artículo 33 es uno de los artículos más importantes desde el punto de vista de la responsabilidad social ambiental, porque alude al derecho individual, al derecho del ciudadano a tener un ambiente saludable, tener un ambiente protegido, equilibrado. Pero ese ambiente justamente es el ambiente que no tenemos. También el siguiente artículo, el 34, nos dice que toda persona, en forma individual o colectiva, puede ejercer acciones legales en defensa del derecho del medio ambiente. Obviamente sin perjuicio de la obligación que tienen las instituciones, como cuáles instituciones tienen obligación de actuar de oficio. Yo soy biólogo, quiero escuchar a los abogados. ¿Qué institución? El Ministerio Público, doctor. Gracias, El Oscar. Ministerio Muy Público bien. Ya, solo por de la eso, sociedad, ¿no? Oscar, te voy a poner 2 puntos más en la monografía. Sí, incluso el Tribunal Ambiental, porque Bolivia es uno de los pocos países que tiene un tribunal ambiental. Agroambientales, doctor. Ah, bueno, agroambiental. Me faltó el agro. Ok. Y de por sí, como indicó Oscar, cualquier fiscal puede actuar de oficio, o mejor dicho, un fiscal debería actuar de oficio frente a un atentado contra el ambiente. Sin embargo, a pesar de que tenemos un tribunal agroambiental, nunca se ha visto un fiscal que actúe de oficio en frente a una problemática ambiental, o por lo menos yo no lo he visto, no sé ustedes. Si alguno lo vio, cuénteme, porque realmente me encantaría saber si alguna vez ocurrió algo por el estilo. No, ¿Nadie? doctor, los tribunales agroambientales generalmente desconocen, ¿no?, este aspecto
los problemas ambientales. Hasta hace unos años atrás solamente eran tribunales agrarios y recientemente se ha involucrado la parte ambiental. Es por eso que en anteriores módulos teníamos ese, ¿cómo le podría decir? Esa inquietud para poder, que se llama en los actuales tribunales agroambientales, poder plantear demandas que dañan al medio ambiente, ¿no? Y los jueces, por ejemplo, no desconocen ese aspecto, doctor. Pero eso a mí me plantea una duda existencial. Si desconocen la temática, ¿cómo ejercen una función de una temática que desconocen? Porque estarían violando el propio artículo 108. Y es así, doctor. Lamentablemente es la realidad, especialmente en los juzgados agroambientales de provincia, desconocen completamente la materia ambiental, a no ser que ahora ya hayan recibido alguna orientación, algunos cursos sobre este aspecto, pero que aún todavía no están llevando a cabo esas acciones que dañan el medio ambiente. Si me permite, doctor. Por supuesto, para eso está el chat, para que participen. Es más, eso es lo que yo quisiera, que haya más participación todavía. Así que, Marcelo, te escuchamos. Sí, buenas noches, doctor, compañeros, ¿cómo están? Bien, evidentemente, lo que plantea el 34 cuando nos prevé sobre atentados contra el medio ambiente, además de referirse al ámbito penal, que es de última ratio, bueno, en materia jurídica entendemos de última ratio como si fuera el último momento, la última opción que tiene la sociedad para poder promover entre comillas, un castigo a las personas. No debemos olvidar también que los atentados pueden ser defendidos, podríamos decir así, pueden ser atendidos, considerados, gestionados en sede administrativa, lo que se llama. Vale decir, antes de ingresar al ámbito jurisdiccional, propiamente dicho, que es el Tribunal Agroambiental, que son los tribunales o los juzgados agroambientales, o lo que es materia penal, a la sanción penal, que es obviamente privación de libertad y multas, ¿no? Obviamente, los atentados contra el medio ambiente también pueden ser asistidos en sede administrativa por los diferentes órganos administrativos del Estado. Ya vemos ABT, podemos hablar en materia forestal, por las infracciones o los atentados que pueden existir en materia forestal, en áreas protegidas por el CERNAP, en materia de calidad ambiental por la autoridad ambiental competente, ¿cierto? Obviamente que las sanciones difieren y las sanciones obviamente son de carácter administrativo. Podrá ser la revocatoria de una autorización, la revocatoria de un derecho, una multa, ¿no? Una obligación de hacer. Y obviamente en el caso de que estas acciones, estos hechos configuren un delito penal, recién se va a sede jurisdiccional, que es la sede penal, se podría decir, ¿no? Entonces yo veo acá de una manera un poco más amplia, se podría decir, lo que son los atentados contra el medio ambiente y la obligación que tiene cualquier persona y los funcionarios públicos de oficio a actuar en esta materia. Solamente un poco para redondear el panorama. Muchas gracias por el aporte, Marcelo. Obviamente has arrojado un poco más de luz a esta temática, así que muchas gracias por el aporte. Bien, de todas maneras, yo reitero, aquí el problema más grave es que las personas no pueden ejercer los derechos que no saben que poseen. Entonces, la forma de saber cuáles son sus derechos es a través de la educación. Yo no me voy a cansar de insistir en ese tema, la parte educativa. Y bueno, y así llegamos al famoso artículo 108 de la Constitución, que justamente en su inciso 1 es el que
justamente tiene el inciso de conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, que es el inciso que nos habla de que yo no puedo tampoco aludir ignorancia o justificar en la ignorancia un delito. Es decir, que yo no puedo decir, sí, contaminé el lago Titicaca, pero es que yo no sabía que eso era un delito. Bueno, la idea de que exista este inciso en el artículo 108 apunta justamente a eso. Sin embargo, la verdad es que la mayor parte de las personas no sabe. Aunque la Constitución diga que es obligatorio saber, la mayoría no sabe. Entonces, ahí es donde tenemos uno de los principales problemas. Y por no saber, eso trae aparejada la situación ambiental actual de Bolivia y, bueno, y de prácticamente toda Latinoamérica, porque este es un problema regional más que nacional. Y hay muy poca predisposición. ¿Sí? ¿Alguien preguntaba algo o hay un micrófono abierto nomás? Bueno, hay muy poca predisposición social a saber algo de leyes. Y yo soy un convencido de que toda persona mínimamente tiene que conocer mínimamente la Constitución, por lo menos, que es la Carta Magna. Después de ahí, de acuerdo a su área temática, no sé, en el caso mío, yo soy biólogo, pero yo biólogo mínimamente tengo que conocer la 1333, tengo que conocer la ley de la madre tierra, la ley 300, tengo que conocer la ley de bosques, la de áreas protegidas, la de minería, en fin, turismo y patrimonio, en fin. Los médicos tendrán que conocer también la parte sanitaria, pero yo creo que es un aspecto muy descuidado en el sistema educativo el conocimiento de la parte legal. Promover, por ejemplo, como dice la 108, los derechos reconocidos por la Constitución es vital. Si no, las personas no van a ejercer, como yo les comentaba al principio, cuando éramos poquitos, ahora ya se han juntado, tenemos como 15 personas, pero al principio lo que yo les comentaba, se violan los derechos humanos, por ejemplo, y nadie dice nada porque se violan derechos fundamentales. Uno de los más fundamentales que se viola en Latinoamérica es la libertad de expresión. Y sin embargo, la gente no ejerce su legítimo derecho porque muchas veces no sabe que tiene ese derecho. Los famosos feminicidios que ocurren, tampoco. Ahí tenemos muchos problemas internos que muchas veces no queremos afrontarlos, ¿no? Pero bueno, como yo suelo decir, a veces me dicen a mí, por ejemplo, cuando yo doy cursos en el área ambiental, lo primero que me dicen los estudiantes es, necesitamos mejores leyes. Y yo les digo, ¿y tú las conoces las que tenemos? No. Porque si las conocieras, verías que tenemos excelentes leyes. El problema no es la ley, el problema es el cumplimiento de la ley. Ahí está el problema. La Constitución, este artículo, el 108, pero a mí me encanta. Soy un enamorado del artículo 108. Pero es un súper artículo con todos los incisos, obviamente, ¿no? Pero, ¿quién lo cumple? ¿Quién lo cumple?
Aquí tenemos los incisos 14, por ejemplo. Resguardar, defender, proteger el patrimonio natural, económico y cultural de Bolivia. Y si ustedes recuerdan, compañeros, en un chat clase anterior, hablamos de los chulpares de Bolivia. Los chulpares, la propia gente que vive en el lugar, los descendientes de la realeza aymara o incaica, es la destructora de los chulpares. ¿Y dónde está la responsabilidad social, ambiental? Porque acuérdense que lo patrimonial para la Constitución y la 1333 está dentro de lo ambiental. Entonces, ¿dónde está la obligatoriedad de la cual nos habla el artículo 108 de proteger ese patrimonio? No la vemos. Se saquea el patrimonio arqueológico de Bolivia y nadie dice nada. Y los ciudadanos de a pie que ven eso tampoco dicen nada, con lo cual caemos en el famoso delito de complicidad también. El inciso siguiente, proteger y defender los recursos naturales. No lo ejercemos, más bien lo contrario. O sea, ¿cómo puede ser que Bolivia se haya enfrascado en una discusión transgénicos sí, transgénicos no? Cuando aquí hay un inciso dentro del artículo 108 que dice proteger y defender los recursos naturales. Los transgénicos no son recursos naturales de Bolivia. Son de las multinacionales. Entonces, yo digo, ¿cómo caímos en esa discusión? No tendría que haber existido esa discusión. De plano, se respeta lo que dice la Constitución y punto. Listo, se acabó. Contribuir al uso sustentable. Los transgénicos no son sustentables. Preservar el derecho de las futuras generaciones. Después de los transgénicos, lo que queda es tierra estéril. Eso le vamos a dejar a las futuras generaciones. Ahí tenemos un artículo fantástico, pero que desde el punto de vista de la responsabilidad social no pasa absolutamente nada. Y el inciso 16, proteger y defender un medio ambiente adecuado para el desarrollo de los seres vivos. Ese ni hablar, ese tampoco. Entonces, en el chat anterior, ese que me cortó el Zoom por ser gratuito, también hablábamos del tema agua vinculado a la 1333, ¿no es cierto? Que ahí también habla, la 1333, por ejemplo, dice que la utilización tiene relación e impacto con todos los sectores, en todos los sectores vinculados al desarrollo, por lo que su protección y conservación es tarea fundamental del Estado y la sociedad. Ahí tienen en el artículo 36 de del capítulo 2 de la 1333 la responsabilidad social ambiental tanto del Estado como de la sociedad vinculada al tema agua. Bien, asimismo, yo les había mostrado también, por ejemplo, algunas fotos del lago Titicaca. Miren esta foto es fascinante, fascinante. Ahí tenemos a nuestro querido Achachila, el cerro maestro de La Paz, y que cuando el día está despejado se lo puede ver desde el lago Titicaca. Y cuando uno ve el lago Titicaca a la distancia, uno dice, wow, qué belleza, qué cosa
extraordinaria. Pero cuando uno ya se acerca al lago Titicaca, ya se encuentra con un panorama como el que estamos viendo ahora. La gente, por ejemplo, los fines de semana, en todos los ríos que desembocan en el lago Titicaca, los fines de semana lavan ropa. Y bueno, en una charla que di allá lejos ya hace tiempo, alguien me dijo, pero doctor, hay que tener sensibilidad social. Estas personas no tienen dinero para comprar un lavarropas. Entonces, no les queda más remedio que lavar la ropa en el lago Titicaca o en los ríos que van al lago. Ajá. No tienen lavarropa porque no tienen dinero para lavarropa. Ajá. Pero sí para un Mitsubishi Montero. Y cuando yo saqué esta foto, que ya tiene más de 10 años, esa Mitsubishi Montero era prácticamente último modelo. Entonces, lavarropa no, Mitsubishi Montero sí. Creo que la responsabilidad social como que no está muy comprendida en este caso, me parece. No sé. De todas maneras, compañeros, yo voy planteando el estudio de caso, pero en el momento que ustedes quieran me interrumpen y dialogamos, porque esto es para, la idea del chat es esa, ¿no? Entonces, aquí tenemos otra foto, un día de campo familiar, todos lavando ropa, pero ahí estamos viendo que, bueno, si tiene carro, podría tener un lavarropa. Un lavarropa es bastante más económico que un carro. Y ahí tenemos otra foto y tenemos más carros y no estamos hablando de carros baratitos, ¿no? Entonces, como que una cosa no justifica la otra. Y lamentablemente, todo este jabón que se utiliza termina en el lago Titicaca, donde va a perjudicar la ecología del lago Titicaca y obviamente a todas las especies nativas que viven en el lago Titicaca. ¿Y qué tienen que ver las especies nativas? Bueno, el inciso 15 del artículo 108 de la Constitución nos dice que los ciudadanos tienen la responsabilidad también de precautelar un ambiente saludable para todos los seres vivos. ¿Eso qué significa? Que yo no solamente tengo que cuidar de tener un ambiente saludable para mi persona, para mi familia, sino también para todos los seres vivos. Y esto que les estoy mostrando es una acción de irresponsabilidad social, una falta de ética, que justamente la última parte de este módulo es justamente la ética ambiental. Es muy triste ver, por ejemplo, ir a la bahía de Chua, en el lago Titicaca, y ahí vemos gente que va a pasar su fin de semana, pero se va en su carro y dice, bueno, ya que estoy en el lago, aprovecho y lavo el carro también en el lago. Es decir, una gota de aceite tiene un poder de contaminación tremendo en el agua, tremendo. Y el agua, ustedes saben muy bien que es un recurso
muy valioso que va a ser lo que determine las guerras del futuro. Mucha gente me dice, pero profe, hay agua por todas partes. Ajá, sí, la hay. Pero en la medida que la envenenemos, no va a estar disponible. Y el proceso para quitarle las toxinas al agua, que es la destilación, es un proceso relativamente caro. Entonces, si queremos un ambiente sano y saludable, que es un derecho constitucional, es responsabilidad de todos los ciudadanos y ciudadanas precautelarlo. Y eso es lo que no ejercemos. Probablemente porque no sepamos, pero también hay gente que sí lo sabe, pero mira para otro lado. En este caso es una cuestión de respeto. El lago sagrado. Yo no creo que alguien me pueda decir que la persona que está lavando su carro no sabe que está ensuciando el lago Titicaca. Y el lago Titicaca es el lago sagrado. Y es sagrado por algo, no es por nada. Y dentro de las penalizaciones que podemos encontrar en el Código Penal al respecto, tenemos el artículo 107, vinculado a la 1333, que es bastante claro, porque ese artículo, ¿qué nos dice? El que vierta, arroje aguas residuales no tratadas, líquidos químicos, ¿como cuál? Como jabón, como detergente, o bioquímicos, objetos o desechos de cualquier naturaleza, ¿como cuáles? Como plástico, por ejemplo, en los cauces de agua, en las riberas, acuíferos, cuencas, ríos, lagos, lagunas, capaces de contaminar o degradar las aguas que, excediendo los límites reglamentarios, será sancionado con una pena de privación de libertad de 1 a 4 años y una multa del 100% del daño causado. Ahora, acá viene el tema. Esta foto, por ejemplo, que estamos viendo aquí, ha salido incluso por televisión. Si ustedes ven alguno de los programas de televisión que he hecho yo, en alguno aparece esta foto junto a otras fotos del lago Titicaca. Y televisión ve todo el mundo. Pero aquí viene la pregunta del millón. ¿Dónde están los fiscales? ¿Dónde está el Tribunal Agroambiental cuando ven televisión y ven esas cosas? Porque yo no los veo. A mí nunca me hablaron por teléfono para decirme, doctor, ¿dónde fue eso? ¿Tiene otros datos? ¿Me puede facilitar las fotos? ¿Vamos a hacer una investigación? A mí nunca me ha llamado un fiscal para esto, ¿eh? Entonces, tenemos un problema ahí. Y a veces, por más ignorancia que invoquemos, tampoco hay justificativo. Miren esto, qué interesante. En el río Desaguadero, yo tomé esta foto de este cartel. Un cartel que lo puso la Autoridad Binacional del Lago Titicaca, la ALT. Y este cartel que dice, por la salud de todos, no bote basura al río Desaguadero. No bote basura al río Desaguadero. Ajá. ¿Y qué es esto? Esto es el río Desaguadero. Y todo esto es basura. Todo eso es basura. Esto es basura
a la orilla del desaguadero. Esto es basura que termina en el río Desaguadero. Y estos son los ríos que llegan al lago Titicaca y que, créanme que abajo de toda esta basura hay agua. Hay agua. Créanme porque yo lo verifiqué. Con un palito revolví y efectivamente hay agua ahí. Pero estos ríos que empiezan donde yo les mostré, la gente lavando ropa, cuando llegan al lago Titicaca, tienen tanta basura que ya no se ve el agua, se ve la basura, no el agua. Entonces, imagínense la cantidad de basura que termina en el lago. Es tremendo. ¿Qué decía el artículo 107 del Código Penal? 1 a 4 años de prisión al que haga algo como esto. Pero resulta que todos hacen esto. Miren este acercamiento. Esos son los arroyos que terminan en el lago Titicaca. Miren esa agua pura. Miren cuántos pececitos. Yo miro esta foto y veo, ¡wow! ¿Cuántos pececitos nadando? No se ve nada. Pura basura. Miren esto. Aquí se ve uno de los arroyos, otro aquí, y todo esto es plástico, plástico, plástico. En una charla que di allá lejos ya hace tiempo, ya no me acuerdo, en el Museo de Etnografía y Folclore en La Paz, alguien me dijo, mire doctor, estamos de acuerdo con usted, pero el boliviano no contamina, son los turistas los que contaminan. Yo me quedé en silencio, la miré y le dije, ok, son los turistas. Veamos los turistas. Entonces, como ella me había cortado la charla, la siguiente foto, ¿cuál era? La que están viendo en pantalla. Entonces le dije, mire los turistas. Ve, esa mujer es turista. Veámosla más cerca. Este mercado que estamos viendo aquí son todos turistas, evidentemente. Y si nos acercamos, acá vemos la turista que está preparando la mercadería para el mercado de Desaguadero. ¿Y qué está haciendo? Está sacando calcetines de sus bolsas y las bolsas las está tirando aquí. Entonces, aquí están viendo a la señora generando basura y todo este mercado generando basura. Acá hay otras personas haciendo lo mismo que esa señora, pero yo no veo los turistas. Ajá, vamos a Copacabana ahora, que también es parte del lago Titicaca. En Copacabana resulta que para mantener un poco la limpieza hay este tipo de botes de basura. Entonces estos botes de basura incluso están, tienen un mensaje en español, en inglés, vidrio por un lado, plástico por el otro, y resulta que el plástico y el vidrio está, no sé, parece que la gente caminar 2 pasos más es mucho trabajo. Qué rico que es el chicharrón. ¿Les gusta el chicharrón? A mí me gusta, me encanta. Un buen chicharrón.
¿Qué opinan? Rico, realmente a mí me encanta comerme un buen chicharrón, wow. El problema es, cuando comemos chicharrón, ¿qué estaremos comiendo? Esa es la pregunta del millón. ¿Qué estaremos comiendo? A ver, veamos. Volvamos otra vez al lago Titicaca, al desaguadero. Aquí nos encontramos con otra familia que también se va a poner a hacer basura. Y en desaguaderos resulta que tenemos estos basurales a cielo abierto. Y en estos basurales están los chanchitos que después nos van a dar el chicharrón. Pero, ¿qué comerán estos chanchos ahí? Esa es una buena pregunta. ¿Qué comen los chanchos en el desaguadero? Bueno, en esta foto es muy interesante. Si ustedes se fijan, hay un contenedor aquí, pero el contenedor está vacío. Yo me acerqué a este hombre y le pregunté por qué la basura está aquí y no está en el contenedor. Y este señor, muy amablemente, me dijo, ¿y qué van a comer los chanchos? No sé. Entonces yo me acerqué a ver qué comían los chanchos. Y para serle sincero, compañero, no sé qué comen los chanchos. Porque todo lo que hay ahí es plástico, vidrio y metal. No hay nada orgánico ahí. O sea que eso que estamos viendo en pantalla es el chicharrón que después comemos nosotros. ¿Chicharrón de qué? Plástico. Acá estamos viendo unos chanchitos. No sé, ¿ustedes están viendo algo más que yo no vea? Porque yo solo veo plástico. Aquí no hay alimento balanceado, no hay residuos orgánicos, yo estoy viendo plástico. También hay papel, también hay cartón, pero esto es lo que comen esos chanchos y eso es lo que comemos nosotros. Es decir que la responsabilidad social ambiental aquí tiene una complejidad notoria porque, por un lado, lo que habría ingresado a este lugar de manera clandestina, el mismo ahora se encuentra aislado en un centro de salud que ha recibido... Alguien ha dejado el micrófono abierto. Gracias. Les decía que la responsabilidad social ambiental aquí tiene una complejidad extrema. Por un lado, tenemos que esto no es un ambiente sano ni saludable. Esto es un ambiente contaminado, una contaminación que de por sí exige una sanción penal. Pero además tenemos una falta de responsabilidad ambiental al utilizar animales que después van a ser para consumo humano, consumiendo alimentos en un ambiente súper contaminado. Entonces estos animales probablemente en su carne tengan un montón de toxinas provenientes de los plásticos, los famosos ftalatos, el bifenol A, que son todos contaminantes plásticos, probablemente por la cantidad de objetos metálicos, probablemente también haya plomo, estaño, y
estamos causando un grave perjuicio a la sociedad a través de la alimentación. Entonces, esto a mí me parece algo tremendo desde el punto de vista de la responsabilidad social y obviamente de más está decir que es una falta de ética absoluta y una impunidad total, porque esta es una falta de ética no oculta. Esto está para que lo vea cualquiera. Cualquiera ve esto y dice, ¿qué clase de cochinada es esto? Después, este es el chanchito que yo me voy a comer en un chicharrón. Esto es complicado, ¿eh? ¿Cuánto plástico usamos? Bueno, en realidad este artículo es un poco antiguo, tiene como 3, 4 años, pero no tiene más, tiene casi 10 años, 2011, el 2011. Solo en el 2011, por día se usaba 1.3 millones de bolsas plásticas en Bolivia. Es un despropósito. Ahora, la bolsa plástica es un indicador ¿de qué? De la falta de responsabilidad social ambiental, compañeros. Por eso yo les decía que el tema es sumamente amplio. Yo normalmente utilizo estudios de caso para graficar la responsabilidad social. La primera semana hablamos de los transgénicos, pero la responsabilidad social ambiental se aplica a todo, a todo. El solo hecho de usar bolsas plásticas es un indicador de ausencia de responsabilidad social ambiental. ¿Por qué? Porque cualquier persona educada, y educada me refiero por lo menos nivel de escuela primaria, cualquier persona educada sabe que el plástico contamina. Alternativa al plástico, hay miles, hay miles. Cuando yo era niño, mi madre me mandaba a hacer las compras al mercado, pero me mandaba con una bolsa de tela y usaba la misma bolsa de tela todos los días. Ahora le llaman bolsas ecológicas, llámenle como quieran, pero tenemos la mala costumbre de salir de compra sin bolsa. Y después, ¿qué hacemos? Caserita, una bolsita, regáleme. Póngame doble la bolsita porque es mucho peso. Regáleme otra bolsita porque voy a hacer otras compras. Entonces regáleme y más bolsa y más bolsa y más bolsa. Vamos a la farmacia y en la farmacia nos dan los medicamentos en un blister. Y si compramos la cajita, el blister adentro de la cajita. Pero tanto el blister como la cajita, ¿qué hace el empleado? Lo pone en una bolsa de plástico. ¿Sí? ¿Para qué lo pone en una bolsa de plástico si ya está en una cajita? Y si es un blister, está en el blister. Igual no voy a tocar con los dedos ni con la mano a la pastilla, al comprimido, porque está dentro de un blister. Bueno, eso hay que cambiarlo. En mi caso, por ejemplo, yo voy a la farmacia y, bueno, a mí ya me conocen. Entonces ya saben, me dan el medicamento así como viene, me lo dan. O me dan la cajita como viene, porque saben que yo le devuelvo la bolsa. A mí me ponen algo en una bolsa, yo saco el medicamento y les devuelvo la bolsa. Y le digo, no, no quiero bolsa, no me dé bolsa. Eso es empezar, es un granito de arena, pero es empezar a ejercer la responsabilidad social
ambiental. Vamos al supermercado, compramos galletas que vienen en bolsa de plástico, y la bolsa de plástico adentro tiene las galletas en pequeños paquetes también embolsados. ¿Cómo es eso? Bolsa de bolsa de bolsa. Y cuando llegamos a la caja, deme una bolsa, ¿cómo voy a llevar todo esto? Con educación lo vamos a llevar. Tenemos que aprender a llevar nuestra bolsa o nuestro canasto o nuestro lo que sea, pero tenemos que dejar las bolsas de una vez por todas, el plástico. Es una responsabilidad social ambiental. ¿Cuánto de estos plásticos llegan al lago Titicaca? Solo de la ciudad del Alto, 146 millones de toneladas métricas. Y cuando uno se acerca a la orilla del lago Titicaca, ahí se da cuenta que ya no es tan sagrado, porque la gente se olvidó de lo sagrado, se olvidó del respeto a los achachilas, se olvidó de los guardianes de antaño, y faltándole el respeto al lago sagrado, tiran la basura en cualquier lado, que es lo que estamos viendo en pantalla. Ahora, el artículo 108 nos decía que también es responsabilidad de los ciudadanos y ciudadanas precautelar un ambiente sano para los seres vivos. Claro, ¿y cuál es el problema? El problema lo estamos viendo en pantalla. ¿Qué estamos viendo? Un pato que lamentablemente estos patos se alimentan de pequeños crustáceos en el agua, y evidentemente se sumergió y tratando de capturar su comida, se enganchó un plástico en el pico, como pueden ver ahí. Bueno, para un pato, créanme, para el que no lo sepa, los patos no tienen manos. Entonces, para un pato es sumamente complicado sacarse el plástico del pico. Y normalmente, ¿qué hace un pato en este caso cuando tiene algo que le molesta? Va a tratar de tragárselo. Y efectivamente lo que hacen es tragarlo. Aquí tenemos otro pato que también se alimenta de crustáceos, pequeños cangrejitos que viven en esta vegetación, la que le llaman los aymaras del lago, le llaman el yachu, los biólogos le llamamos Myriophyllum, y este pato yo lo veía venir y dije, no va a ser lo que creo que va a ser. Se acercó, como pueden ver aquí, a una bolsa de plástico. Y yo lo estaba viendo con el zoom y sí lo hizo. Metió la cabeza en el agua donde estaba la bolsa. Después sacó la cabeza y volvió otra vez sobre la bolsa. Se enganchó la bolsa, trató de consumirla la bolsa, y una hora después lo encontré de nuevo en el recorrido que hice, pero muerto. La necropsia, lo abrí al pato, reveló que tenía la bolsa en el esófago. Bueno, esta es la biodiversidad que nos presta tantos servicios ambientales y que lamentablemente la perjudicamos con la contaminación. Ajá, y mucha gente me dirá,
bueno, a mí los patos no me importan. Error. A mí no me importa que a la gente no le importen los patos, porque yo me voy a agarrar de una cuestión, independientemente de que yo pueda explicarle a esa persona, aunque no quiera entender, independientemente de que yo pueda explicarle, por ejemplo, cuál es el rol ecológico que tienen los patos y cómo se beneficiaría esa persona, yo invoco el artículo 108 de la Constitución y le diría, doña Rosa, usted tiene la obligación de darle a ese pato un ambiente saludable. Lo dice la Constitución, no yo. Punto. Entonces, o lo entiende por el lado educativo, por la razón, o como dicen las monedas chilenas, por la razón o por la fuerza. Lo tiene que entender porque la ley así lo especifica. Y recordemos que la ley es un acuerdo social. Entonces, en el momento que yo emito una constitución nueva, esa constitución, guste o no guste, con que el 51% la apruebe, es una constitución para el 100%. O sea, no importa que sea el 51% el que la apruebe, 51% es mayoría. 51% desde el punto de vista estadístico es generalidad. Y lo tiene que aceptar el 100%. Bueno, el río Desaguadero, que estamos viendo en pantalla, foco de contrabando y qué sé yo, ahí vive también esta ave, la queñola, que es la única ave endémica que tenemos en el lago Titicaca y una de las muy pocas aves endémicas de Bolivia. ¿Qué significa endémica? Endémica significa que es una especie que existe en un lugar determinado y no existe en ningún otro lugar del planeta Tierra. Esta ave también vivía en el lago Popó. Toda la población del Popó se extinguió cuando se secó el Popó. Hay gente que a mí me dice, no creo, doctor, son aves, se deben haber volado a otro lado. No, se extinguieron en el lago Popó. ¿Por qué dice eso, doctor? Porque el nombre científico de esta ave es Rolandia micróptera. Micro, pequeño, pteros, ala. Entonces es un ave que tiene alas tan pequeñas que no puede volar. Entonces, aunque el lago Titicaca se esté pudriendo, esta ave nunca va a poder dejar el lago Titicaca, porque no vuela. Entonces no se puede ir volando. Esta ave debería ser el símbolo, como yo les comenté en algún momento, debería estar en el escudo de la ciudad de La Paz, en lugar del león africano, la oveja de Medio Oriente, que no tienen nada que ver con la biodiversidad de Bolivia. En cambio, esta ave es Bolivia. Sin embargo, ni la conocemos, ni la cuidamos, y sí le contaminamos el lago. Y eso es un indicador nuevamente de la falta de responsabilidad social ambiental. Aquí lo que estamos viendo es una queñola muerta por la contaminación del lago. Aquí tenemos otra, aquí tenemos otra. Estas son fotos de la bahía de Chua, en el lago Titicaca. Aquí tenemos, por ejemplo, la gaviota andina, la Croicocephalus serranus, que lamentablemente la gaviota es un animal que ha querido aprovechar la cercanía con el ser humano y trata de buscar alimento en la basura.
pero en la basura también encuentra la muerte. Esto que estamos viendo aquí son estudiantes míos de otra maestría, en este caso eran de la Escuela Militar de Ingeniería, maestría presencial. Entonces fuimos a ver justamente esta problemática en el lago Titicaca. Como esto es virtual, por eso les muestro fotos, pero con ello fuimos al lago Titicaca, encontramos una gaviota muerta y como no era mi idea hacer algún estudio, pero mis estudiantes me dijeron, profe, pero ¿y cómo sabemos? Entonces hice una necropsia improvisada con una navaja, que siempre llevo navaja, no bisturí. Bisturí llevo cuando voy a hacer una necropsia, pero este no era el caso. De todas maneras, la navaja cumplió su finalidad, pudimos abrirla y en el interior, que ya estaba prácticamente todo descompuesto, menos lo que no se descompone. ¿Qué había en el interior? Bueno, en el tracto digestivo había plastoformo. Y aquí estamos viendo parte del estómago aquí se está asomando plastoformo y no sé si alcanzan a ver dos puntas de color amarillo. Estas dos puntas de color amarillo es plástico. Eran pedazos de plástico de la arandela que tienen las botellas PET asociada a la tapa. Ustedes en una botella PET siempre tienen la tapa rosca y abajo de la tapa tienen una arandela. Bueno, esa arandela es de un plástico muy duro y al parecer ese plástico fue el que le rompió la pared del estómago y ocasionó su muerte. Pero ahí estamos viendo el impacto de los plásticos. La responsabilidad social ambiental tiene consecuencias severas en la biodiversidad. Ahí estamos viendo más de cerca lo que les comentaba, el interior del estómago y cómo aflora el plástico y el plastoformo. Y ahí, bueno, esta foto ya es más artística, pero aquí, por ejemplo, estamos viendo una de esas arandelas de plástico. El plastoformo está omnipresente en el lago Titicaca, lo podemos ver prácticamente en todas partes del lago, igual que esto, manchas de aceite. Y estas manchas de aceites son contaminantes tremendos porque el aceite inutiliza el agua para consumo humano. Entonces esto sí entraría, por ejemplo, en el artículo 107 del Código Penal y el que contamina con aceite tiene que ir preso. No porque lo diga yo, porque lo dice el artículo 107. Por eso debería ir preso. Pero bueno, ahí está. Otra queñola muerta. Esto es común de ver en el lago Titicaca todos los días. Todos los días. Si uno recorre caminando la orilla del lago Titicaca, lo va a ver. Ahora, esa responsabilidad social la tiene el Estado, la tiene el ciudadano, como hemos visto, el artículo 108 es el que dice que el ciudadano tiene responsabilidad social ambiental, pero la 1333 también dice en su artículo 53 que la universidad, las entidades científicas y los organismos competentes y privados tienen que fomentar programas de investigación y evaluación para conocer su valor científico, ecológico, económico y estratégico
para la nación. Es decir, que los artículos vinculados a responsabilidad social ambiental tenemos que buscarlos, pero en la 1333 hay muchos, créanme, hay muchos. Y como les decía, la penalización está vinculada al Código Penal, y el Código Penal que nos dice de 1 a 4 años de prisión y una multa del 100% del daño causado. ¿Y cómo cotizo yo el daño causado al lago Titicaca? Esto es, no sé qué es esto, porque también nunca sé cuál es San Pedro y cuál es San Pablo de Tiquina. Tiquina, esto es Tiquina. Antes de cruzar, no sé si San Pedro de Tiquina o San Pablo de Tiquina, no sé. Uno de los dos es, pero es Tiquina. En Tiquina, cuando uno llega, hay un comedor. Entonces, la gente va al comedor a comer trucha y uno dice, wow, cuánta limpieza que hay aquí. Pero cuando uno va a la parte de atrás, la que da al lago Titicaca, ahí se encuentra con un basural que da al lago. Después de comerme un par de truchitas ahí, yo le pregunté a la casera, le dije, caserita, ¿y por qué en la parte de atrás hay tanta basura? Y la casera me contestó y me dijo, lo que pasa es que a los turistas no les gusta ver basura en el lugar que comen. Yo me asusté porque digo, a mí tampoco me gusta ver basura donde como. Claro, ¿ve? Por eso tiramos la basura donde los turistas no la vean. ¿En serio? Esto parece una película de terror, una película de Stephen King. ¿Qué pasó aquí? Bueno, no se ve aparentemente, porque el turista es alguien que camina, igual que yo. Entonces, caminando, tratando de ver un poco de biodiversidad, de respirar aire puro, uno se encuentra con este panorama, o este panorama. Y la basura, si ustedes se fijan, llega al lago. Es más, toda la orilla del lago está llena de basura y podemos ver un impacto de esa basura con los ispis muertos, por ejemplo. Ahí podemos ver no un ispi muerto, hay un montón de ispis muertos. Y aquí en esta foto podemos ver una orilla, la orilla opuesta, y en esta orilla los ispis muertos. Y podemos ver elementos como este. Una sola pila contamina 60.000 litros de agua. Una. La gente del lago usa linternas y no compra pilas de buena calidad, compra pilas chinas. ¿Y qué problema tienen las pilas chinas? Bueno, tienen una virtud, son baratas. Con lo que cuesta una Duracell alcalina, se compran una caja entera de pilas chinas. Son baratas. Pero las pilas chinas no cumplen los convenios y estándares internacionales. Entonces las pilas chinas baratas se siguen fabricando con cadmio y mercurio, que son dos metales altamente tóxicos. Entonces estas pilas son sumamente contaminantes. Vuelvo a repetir, una sola, como la que están viendo en la foto, 60.000 litros de agua. A ver, para que lo entiendan, yo tiro una pila en el lago Titicaca y estoy cometiendo
una falta de responsabilidad social ambiental. Y estoy cometiendo simultáneamente un delito ambiental tipificado en el Código Penal en el artículo 107 que les mostré recién. Punto. La persona que hace eso está cometiendo una falta de responsabilidad social, pero es un delincuente también. No porque lo diga yo, porque lo dice la 1333 y porque lo dice el Código Penal. Punto. Bien. ¿Y qué deberíamos hacer? Bueno, deberíamos poner en lugares turísticos, por ejemplo, contenedores para recoger las pilas y que no contaminen. Esto que estamos viendo aquí, nuevamente, la biodiversidad tratando de buscar su alimento en el medio o en las orillas del lago Titicaca, que son un chiquero. Actualmente el lago Titicaca no es un lago ni sagrado, ni limpio, ni nada por el estilo. Y la contaminación del lago es el indicador más claro que podemos tener, compañeros, ¿de qué? De la falta de cumplimiento de los sistemas de responsabilidad social ambiental. La falta de cumplimiento de la Constitución del Estado, artículo 108. Y que estamos rodeados de delincuentes comunes. Porque el que contamina es un delincuente y no porque lo diga el docente, porque lo dice el Código Penal en el artículo 107 que les mostré recién. Entonces estos pobres patos, por ejemplo, tienen que buscar su comida en el medio de la contaminación provocada por el ser humano. Esta es la orilla del lago Titicaca hoy. Es una cochinada total. Es imposible no ver basura. Todas las orillas, estos pobres animales tienen que buscar su alimento en el medio, o sea, uno ve el lago a la distancia y dice, wow, qué bonito. Pero cuando uno se acerca, ahí se encuentra con los problemas. Bien, no vamos a repasar, ya hablé de la Constitución. El artículo 9 de la Constitución también, ¿qué nos dice? Que el Estado garantiza el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales. Pero, ¿cómo lo va a garantizar si nadie cumple su parte? En Buenos Aires, Argentina, ¿qué se hizo? En el 2013 se implementó el cobro por bolsa plástica. Entonces la gente iba a los supermercados y deme una bolsa, tome todas las bolsas que quiera, pero cuestan 15 centavos cada bolsa. ¿Cómo? Ah, no, si me va a cobrar la próxima vez me traigo mi bolsa. Esa es la idea, señora. Esa es la idea, que usted traiga su bolsa. Esa es la idea. Entonces, una forma de combatir el uso de plástico es cobrarlo, no darlo gratis. Entonces, hay formas, hay formas. Bueno, esto es un meme que hicieron en Perú sobre el lago Titicaca, Titicanic, pero lo cierto es que necesitamos fomentar esta responsabilidad y ya saben, la herramienta fundamental para fomentar esto es ni más ni menos que la educación. La educación. La idea, compañeros, de
hacer este trabajo de investigación o monográfico es justamente que ustedes planteen un problema de responsabilidad social vinculado a cualquier parte ambiental, que el plástico, que la biodiversidad, que la quema, que la contaminación química, que la gente que tira pilas, que la gente que ensucia, que lava los platos mal lavados, en fin, hay N temas donde podemos aplicar la responsabilidad social y ver el problema. Pero la idea de hacer este trabajo es que ustedes planteen un problema de responsabilidad o de no cumplimiento, mejor dicho, de responsabilidad social ambiental, pero también que ustedes propongan la solución vinculando a esa solución lo legal y lo educativo, porque las dos cosas tienen que ir de la mano. A mí no me sirve para absolutamente nada la ley si ni siquiera sé que existe, ni siquiera sé lo que dice la ley. ¿Para qué me sirve una ley que yo ni la conozco? Pero la educación puede lograr que el ciudadano conozca la ley, conozca las penalidades de la ley, y si no es por educación, que sea por la ley el respeto. Que el respeto venga por un lado o por el otro. Entonces, esa es la idea del trabajo. La idea del trabajo es que ustedes hagan un ejercicio mental donde apliquen los conocimientos que llevan aprendidos hasta ahora en la maestría con un caso de responsabilidad social. Resumiendo, ¿cuál es la idea? Tomen un caso de responsabilidad social, ambiental, planteen el problema, propongan la solución, pero en esa propuesta de solución incluyan lo educativo y lo legal. Y además, que sea una propuesta viable, no una propuesta que sea imposible de implementar. Ese es el desafío planteado. Bien, quedan solo 10 minutos. Dejo aquí. Espero que les haya gustado el estudio de caso y escucho cualquier duda, cualquier comentario. He dejado estos 10 minutos justamente para eso. Cualquier duda es, hablen ahora o callen para siempre. Siempre me gustó esa frase. Sí, doctor. Sí, Marcelo, te escuchamos. Atentamente. Sí, solamente como datos referenciales. Evidentemente la norma es importante para la construcción y para la cohesión de una sociedad. Y como usted bien gráficamente lo ha expresado, la norma traduce un acuerdo, un pacto social en el cual todas las personas, implícitamente por el hecho de vivir en esta sociedad, nos ponemos de acuerdo y ponemos en juego reglas comunes para todos. Sin embargo, un poco también por la experiencia, ¿no? Que hemos estado recorriendo diversas partes del país, etcétera. La norma en las mismas ciudades, ¿no? Para las mismas personas a veces que tenemos la posibilidad de poder cursar formación primaria, secundaria, etcétera, ¿no? Pero en muchas comunidades, sobre todo del área rural, sin generar, obviamente, ningún tipo de preconcepto al respecto, la misma norma no es entendida, no es encarnada, se podría decir, en su legitimidad. Me explico, ¿no? La norma no vale. ¿No? Yo he estado
en muchas áreas rurales, trabajando con comunidades, ¿no? Entonces, hay un rechazo, hay un entendimiento de que la norma es una imposición. Es una imposición de un grupo de personas, ¿no es cierto? O de un partido, ¿no? No hay un entendimiento de que las personas, de que nosotros formamos parte de un Estado y de que nos regimos por reglas comunes, ¿no? La norma, la ley, el decreto, lo que se puede llamar genéricamente norma, no es asimilada de esa manera. O sea, no goza de legitimidad para las personas. La norma. Entonces, uno va con su constitución, yo voy con la ley de medio ambiente, voy a la constitución, voy con la ley marco de la madre tierra, con la ley de los derechos de la madre tierra. No, dice no, esta norma para acá no vale. Para nosotros no nos importa lo que usted diga, doctor. Eso no, acá no tomamos en cuenta eso. Eso se hace en la ciudad. Entonces, hay un fenómeno social de estructura, se podría decir, de la sociedad, ¿no? En el cual este tema de la educación, ese tema de los valores que se puedan generar, sí pueden contribuir a lograr el entendimiento, tal vez no de la norma, sino de su propia, del propio entorno, del propio entendimiento que se tiene y el valor que se puede generar sobre su entorno, que es lo que se quiere buscar, ¿no? Entonces, el trabajo, como usted bien lo ha expuesto y lo ha reflexionado conjuntamente nosotros, es un tema que va, en criterio mío, va más allá de la norma, ¿no? Es un tema de valorar, de educarnos, ¿no? De poder comprender en qué medida y en qué medida nosotros estamos inmersos y somos parte, ¿no? De este entorno, de este medio, ¿no? Ujú. Y cómo eso nos vuelve a nosotros de manera negativa. Bueno, hay N comentarios que puedo formular sobre el tema, pero bueno, eso ha sido tal vez algo que me ha llamado la atención y es importante un poco reflexionar también el valor que la norma tiene en nuestro medio, sobre todo. Solamente eso para acotar. Muchas Gracias. gracias, Marcelo. Creo que, como siempre, muy pertinente tu comentario, muy enriquecedor, te lo agradezco. Y yo creo que lo que acaba de plantear Marcelo es un desafío. Lo que acaba de plantear Marcelo lo he observado también en el área rural de Bolivia y yo creo que es un gran desafío porque el tema a plantear es ¿qué hacemos? ¿Sí? Lo que dice Marcelo es totalmente cierto, es correcto. En el área rural es un universo paralelo. No es nuestro universo eso. Y ahí el problema va a ser cómo llevamos o cómo extrapolamos la responsabilidad social en un contexto donde no solo lo desconocen, sino que no tienen ni siquiera un atisbo de gana de respetarlo a eso. Porque lo que viene de la ciudad como que ya de por sí ya le ponen un stop. Entonces, es hasta un excelente tema de tesis de maestría ese. Encontrarle la vuelta a cómo logramos que todos se incorporen en la misma dinámica y que todos entendamos la responsabilidad social ambiental de la misma manera. Tal vez una manera sería usar una educación contextualizada. Que la responsabilidad social sea un mandato de la Pachamama, no del gobierno, no de un alcalde. Pachamamizar un poquito los principios de responsabilidad social. No sé, se me ocurre ahora.
puede ser. Pero creo que Marcelo acaba de plantear un desafío que, por lo menos desde mi punto de vista, da perfectamente para la tesis de maestría. Me parece un excelente desafío para el que lo quiera tomar. Obviamente incluye eso al propio Marcelo, ¿no? Pero es un gran desafío y un aporte importante la reflexión que nos acaba de hacer Marcelo y nuevamente gracias Marcelo por la reflexión. Sí, solamente para complementar esa Claro, reflexión. Por supuesto. Evidentemente yo también percibo que existe, yo le llamo los shocks culturales que existen en nuestras sociedades, ¿no? O sea, tenemos por un lado todo lo que es la formación occidental con las normas, las leyes, la constitución, los códigos, la formación, la educación, como usted lo ha expresado a lo largo de la materia, pero de otro lado tenemos un entendimiento diferente de la realidad de nuestra vinculación con el medio. Así es. ¿No? Y lamentablemente no logramos engranar esas dos realidades, esas dos dimensiones. Lo que ha podido avanzar el gobierno, el gobierno de Evo Morales, por ejemplo, en estos planteamientos bastante interesantes y bastante, se podría decir que eran como la madre tierra, todas estas plataformas que están traducidas en normas y en políticas, ¿no? Pero bueno, en muchos casos solamente se las han dejado ahí en la pantalla, ¿no? Solamente para la presentación, se podría decir, pero no se ha traducido realmente en acciones reales, pero han ayudado a que en cierta medida, ¿no? y esto uno lo puede percibir en el campo, ha ayudado en cierta medida a poder entender este divorcio. ¿No? Pero la tarea, como usted lo dice, es mucho más compleja, ¿no? Solamente eso. Gracias. Así es, querido amigo. Gracias por el aporte y ya estamos casi finalizando la sesión. Si alguien más quiere hacer un aporte al respecto, este es el momento, ¿no? Si no, ya nos veremos el día jueves. ¿Nadie? Bien, no hay ninguna duda, nada que quieran plantear, preguntar. ¿No? Ok. Compañeros, un pedido muy especial. Yo tengo que, como el Zoom de la universidad lo están usando muchísimo, no tengo que explicar por qué lo están usando muchísimo, entonces el jueves pasado, por ejemplo, perdí el turno y bueno, había mucha demanda. Hoy logré gestionarlo, pero el problema es que lo tengo que gestionar el día que nos toca. Y lo tengo que gestionar sobre la hora, porque en los horarios previos ya hay usos para otros, se lo está usando para dar teleconferencias, defensas de tesis, en fin. Tengo que más o menos el horario para gestionar es justamente entre las 6 y las 7 de la tarde, hora de Bolivia. O sea que lo tengo que gestionar sobre la hora. Entonces yo les pido un poquito de paciencia hasta que yo pueda gestionar, cortar y pegar el link en el WhatsApp y conectarnos. Entonces, eso nomás les quería pedir, compañero, un poquito de paciencia. El jueves probablemente tenga el mismo problema que hoy.
Entonces, no se pongan nerviosos que si hay chat o no hay chat. Va a haber chat porque yo estoy en cuarentena. Entonces, si no es con el Zoom de la universidad, haremos con el mío, aunque sea de 40 minutos, no importa, pero de que va a haber chat porque no es que tenga que salir en ese horario, ni que tenga que hacer otra cosa, así que no se preocupen que el chat va a estar. Que empecemos un poquito, unos minutos más tarde, eso va a depender de que yo pueda gestionar el Zoom de la universidad para usarlo en el curso. Nada más que esa aclaración, compañeros. Entonces, sin más, desearles nuevamente, guarden la cuarentena, cuídense muchos, compañeros, y bueno, todo lo mejor. Creo que ya tienen todos los insumos para hacer un excelente trabajo de investigación. Ojalá también ese trabajo les sirva de semilla para la tesis de maestría. Y sin más por el momento, los veo el día jueves, compañeros. Hasta el jueves, doctor. Hasta el jueves, doctor. Hasta luego, compañeros. Hasta luego, compañero. Buenas noches Gracias. a todos. Gracias. Hasta luego, doctor. No.